Pensar la universidad. Actualidad, vinculación y vida universitaria con la doctora Teresa García Gasca. Ocho de la mañana ya con 36 minutos. Es lunes, es momento de pensar la universidad en la voz y participación de la doctora Teresa García Gasca, rectora de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, excelente inicio de semana. Gracias Marco, Alfredo, muy buenos días. Ya nuestra primera semana de exámenes finales, 2 semanitas más, y el día 7, 8 de julio, sábado 8, por quienes tienen clases ese día todavía, ya entramos a periodo vacacional. Entonces, pues ya, terminando este semestre, y ya con menos calor. Hoy. Así es, hoy por lo menos. Sí. Y, por supuesto, éxito para quienes están presentando exámenes finales en este final del semestre. Sí, y también estaremos en breve, en unos días más, a finales, justamente en esa semana, publicando los resultados también del nuevo ingreso. Entonces también, pues, igualmente mucho éxito para todas y todos. Así es. Y bueno, me parece, doctora, que la universidad siempre ha sido un referente en diversas actividades que como sociedad desempeñamos. Y de ello me quiero recibir justamente, dedicar o a generar la reflexión en cuanto a la democracia, este concepto de democracia que pues bueno, permea y debe de permear al interior de nuestra universidad. Y que rige nuestra vida en realidad en muchos sentidos. Y justamente, pues por los tiempos que se avecinan ya, el fin de este segundo periodo de gestión de nuestro equipo de trabajo, y pues diferentes situaciones que se van presentando, pero la democracia se vive en realidad en la universidad todos los días y procuramos siempre fortalecerla a través de nuestras acciones. Entonces traigo algunas diapositivas muy sencillitas el día de hoy para platicarles un poquito de este tema tan importante y también aterrizarlo en algunas acciones concretas que se han estado dando en estos últimos días y semanas. Primero, bueno, pues la democracia universitaria se fortalece sobre todo en nuestra universidad, que es una universidad autónoma, a través de la defensa de la autonomía. Sabemos perfectamente bien que la autonomía universitaria rige nuestra vida a través de la capacidad de autogobernarnos, de definir nuestros procedimientos administrativos, nuestros procedimientos académicos, de elegir a nuestras y nuestros, representantes, ¿no? Tanto a nivel de rectoría como de las direcciones de las unidades académicas cada 3 años. Y en ese sentido, pues es un baluarte que debemos siempre tener en mente y defenderlo en todo momento. Creo que la universidad ha hecho en ese sentido un papel excepcional y desde luego que lo hacemos incluso señalando acciones internas de nuestra propia comunidad o acciones de personajes externos también, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, ese es uno de las fortalezas de la democracia universitaria. La otra, pues, es la lucha por el presupuesto suficiente. Esa es una constante desde hace muchos años, varias décadas, porque definitivamente en nuestro país no existe como tal un plan nacional para fortalecer a la educación pública y de eso pues ya hemos hablado y seguiremos hablando. Otro punto importante es la responsabilidad social que nos caracteriza como universidad pública. Todo lo que hacemos tiene impacto y eco en la sociedad y todo lo que aprendemos en las aulas también debe tener un impacto hacia afuera. Y ahorita vamos a platicar de un ejemplo de responsabilidad social que vivimos la semana pasada. Y otro aspecto muy importante de la democracia, pues desde luego es la transparencia y la rendición de cuentas. El poder informar a nuestras comunidades de forma puntual sobre los avances de nuestra universidad, sobre el uso de los recursos, es decir, no solamente la rendición de cuentas a nivel de informativa, en términos se tiene que llevar académicos, administrativos y financieros. En todos los sentidos es indispensable esta rendición de cuentas. Entonces les platico un ejemplito de responsabilidad social que vivimos la semana pasada. El pasado lunes 19 de junio tuvimos un foro abierto en la universidad sobre movilidad y el tema fue Paseo 5 de febrero. Este es un tema en donde abrimos los espacios universitarios para la crítica, para las propuestas, para las inconformidades y para, desde luego, las explicaciones y la información que tengan que dar las autoridades. Estuvo presente el ingeniero Rogelio Alcocer Gómez, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el doctor Ricardo Eugenio Arredondo Ortiz, especialista en transporte sostenible y huella de carbono, también la maestra
Edith Viridiana Carranza Álvarez, socióloga y maestra en estudios de género, quien habló de situaciones que tienen que ver con género y movilidad, muy importantes, particularmente el uso de bicicleta también, mamás en bicicleta, mamás rodando. El arquitecto Juan Carlos Bravo Valle, representante de la Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible de Querétaro. El doctor Omar Chávez Alegría, nuestro director de obras e investigador de nuestra universidad, y el doctor Ricardo Montoya Zamora, de la Facultad de Ingeniería. Todos ellos pusieron sobre la mesa preocupaciones, propuestas, situaciones que se han presentado con la obra de Paseo 5 de Febrero. El ingeniero Rogelio Alcocer estuvo explicando cada uno de estos puntos. Me parece que fue muy, muy rica la sesión y desde luego se tocaron puntos sobre movilidad, sobre transporte público. Por lo tanto, tendremos en breve otro segundo foro que en este caso tendremos como tema el transporte público. Aunque estuvo presente la secretaria técnica de una de las diputadas, se invitó a las y los diputados a estar presentes, sobre todo a los de la comisión. ¿De movilidad? Ajá, y no pudieron venir. Y también se invitó al titular de la Agencia de Movilidad en Querétaro, Gerardo Cuanalo, y vino una persona en su representación. Sin embargo, no participó debido a que el tema era básicamente Paseo 5 de Febrero. Pero estaremos haciendo otro foro sobre este tema y decir... ¿Y qué importante, perdón, doctor, qué importantes son estos foros? Porque es justamente donde la comunidad, la sociedad se entera de primera voz cuál es la reflexión en temas torales en cuanto ve a la sociedad y a las autoridades que están involucradas. Y esto es un tema importantísimo de cómo la universidad devuelve a la sociedad también, pues en términos informativos y de dar voz también, como tú bien lo dices, porque estuvieron participando personas de la sociedad, estudiantes. Entonces fue una sesión de 3 horas, una sesión muy rica en donde pudimos realmente escuchar puntos de vista. Y desde luego yo lo traigo como un ejemplo de fortalecimiento de la democracia en la universidad, porque estos foros, estos espacios, justamente dan apertura también a un proceso democrático también en la universidad. Entonces, muy importante, estaremos dándole seguimiento a este tema que ya de por sí es un tema que trae preocupación a muchas personas. Y el otro punto que quiero yo ejemplificar es la rendición de cuentas. Como ustedes saben, en la siguiente imagen, cada año, el primer trimestre del año, por parte de Rectoría, tenemos que dar un informe a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre nuestros avances, nuestros retos, nuestras áreas de oportunidad. Una avance tiene que ver también con el uso de los recursos financieros. Y en esta ocasión, en este mes de junio, todas las direcciones de las unidades académicas están dando justamente sus informes. En el quinto informe, que lo están dando las facultades de Química, Conta, Bachilleres, Escuela de Bachilleres, Ingeniería, Psicología y Educación, Medicina, y este próximo miércoles la única que faltaría sería Ciencias Políticas y Sociales. Y segundo informe, de acuerdo a sus periodos, las facultades de Derecho, Lenguas y Letras, Ciencias Naturales, Informática, Filosofía, Artes y el día de mañana Enfermería. Entonces, con ello completamos el esquema. Y también este es un ejemplo de democracia, de cómo se fortalece la democracia en nuestra universidad, en este tema de la opinión y de los derechos de nuestra comunidad también de estar informados y pedirle a las comunidades de todas las unidades académicas que estén pendientes de informes. Están incluso pues disponibles en formatos digitales para que puedan escuchar los informes y puedan también de alguna forma pues incluso cuestionar algunas cuestiones que les parezcan importantes, ¿no? Y bueno, pues otro tema de rendición de cuentas del que yo quiero platicar el día de hoy, que justamente es lo que vamos a tratar el día de hoy por la tarde, es el siguiente informe. Ya no sé ni cuántos informes llevamos de los avances de la vacuna Kivax. En la siguiente imagen les muestro exactamente la difusión que se hizo. Cada semestre, desde que iniciamos, se ha estado dando un informe de avances. En realidad, a mí me parece muy importante. Primero, pues porque esta vacuna, el desarrollo que hemos tenido, que es con prácticamente poquitito más de 13 millones de pesos, lo hemos logrado en gran parte, casi un poquito más de la mitad, no, sí, más o menos la mitad, con recurso que aportó la sociedad a través de los eventos que realizamos en su momento, el vacunatón y algunos otros eventos. Y otra parte, pues se gestionó entre recursos propios y gestión que se hizo gracias a la Cancillería. Pero yo lo que quiero aquí decir es, primero,
que pues lamentablemente algunas personas han insistido en que se ha hecho un mal uso del recurso por parte de la universidad con lo que nos llegó para la vacuna. No, en realidad, peso a peso, todo se ha ido al desarrollo. Yo creo que sí había una expectativa de que pudiera salir la vacuna rápidamente, pero lamentablemente nuestra intención era esa. Lamentablemente no se contó con el apoyo de gobierno federal para poder continuar con este proyecto. Entonces, con los 13 millones de pesos comparados con los 2,000 millones de pesos que llevó a AstraZeneca a desarrollar su vacuna, pues obviamente estamos en una Estamos limitados, ¿no? En cuanto a recursos. Muy limitados. Pero sí tenemos un avance muy importante. Tenemos diferentes prototipos que se han probado en animales con muy buenos resultados, pero con buenos resultados biológicos, pero con limitaciones metodológicas que no nos permiten tener esa vacuna con la pureza que se necesita. Y ya también vamos a presentarles el avance de un nuevo prototipo ahora con la plataforma similar a la de Pfizer. ¿Qué es lo rico de nuestra vacuna de la Universidad Autónoma de Querétaro? La estructura molecular de la vacuna. La secuencia de la vacuna es única y tiene características que la hacen muy prometedora en términos de poder generar vacunas para esta revacunación constante que vamos a necesitar ir teniendo, y como en el caso de la influenza, pues en el caso de COVID-19, que todavía en México no se da. En otros países la revacunación es constante. Pero bueno, en nuestro país como que se ha detenido este tema, ha quedado en manos de bienestar y no se ha abierto a la Secretaría de Salud, y eso ha generado que no podamos contar tampoco con las vacunas para las revacunaciones correspondientes. Pero es cierto que los casos siguen apareciendo, no ya son una situación de emergencia como fue en su momento, pero es cierto que vamos a necesitar estarnos revacunando de forma periódica y que necesitamos nuevas vacunas. Entonces, este desarrollo que nos permite tener prototipos y conocimiento básico sobre la secuencia de nuestra vacuna, que es lo más importante, ha generado conocimiento muy importante que será divulgado también mediante los métodos convencionales, publicaciones internacionales. Tenemos en registro una patente del primer prototipo, pero que sigue mejorando. Entonces, hoy les invitamos a todas las personas interesadas en conocer el estado de la vacuna, incluyendo el uso de los recursos. A las 5 de la tarde se va a transmitir por Facebook Live por parte de nuestra página institucional, y ahí podrán pues tener de primera mano la información con respecto a este desarrollo, que a mí me parece, Marco y Alfredo, que es verdaderamente muy significativo. Cuando llegó la pandemia, la universidad se volcó a trabajar por la sociedad, no solamente, como decían las autoridades, hacer gel para las manos, sino hacer pruebas de detección de anticuerpos, una propuesta de vacuna. La clínica COVID, los laboratorios de la universidad. Y muchas acciones hacia nuestra comunidad universitaria en su momento, tabletas, tarjetas de internet, muchas cosas que nos parecían en ese momento indispensables y que así lo eran. Entonces, a mí me da mucho orgullo decir que nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, salud mental, tuvimos las líneas de atención. Sí. Mucho orgullo decir que nuestra universidad participó de forma muy activa como casi ninguna institución, y que este desarrollo vacunal es muestra de ello, y debemos sentirnos muy orgullosos porque tenemos una propuesta vanguardista que lamentablemente por falta de recurso no logró salir, pero que ahí está el resultado, que con la divulgación científica estaremos buscando recursos. Dicen algunas personas en el equipo para que la próxima pandemia ya no nos tome tan de sorpresa, pero de cualquier manera yo creo que es muy pertinente contar con una vacuna o con vacunas de buen alcance contra COVID-19 en lo sucesivo. Porque me parece que con ello responde la pregunta de tal vez de muchos, ¿no? ¿Por qué seguir desarrollando la vacuna cuando, lo pongo entre comillas, cuando ya se acabó la pandemia ocasionada por Bueno, es que la pandemia no se ha acabado, eso sí, yo insisto siempre, no estamos en la era pospandemia, no se ha acabado porque la Organización Mundial de la Salud no ha declarado el fin de la pandemia, y esto es porque todavía no está controlada al 100% en todo el planeta. En nuestro país ya es un tema que no es de emergencia, afortunadamente, pero la pandemia todavía sigue. Pero aun cuando se acabe la pandemia en su momento, el virus ya llegó para quedarse y va a estar
cada determinado tiempo lanzando picos otra vez y otra vez la revacunación, un poco como sucede con la influenza. Entonces es necesario contar con más y mejores vacunas, claro, justamente por la capacidad de mutación de este virus. Nuestra vacuna tiene características muy interesantes que permiten incluso atacar contra diferentes variantes, independientemente de la capacidad que tenga el virus para mutar en el corto plazo. Entonces, es muy prometedora y sí necesitamos esta vacuna, pero que también nos da la pauta para la generación de otras vacunas en el futuro. Pues muy bien, doctora. Vamos a estar pendientes de este foro. De Gracias. Muchas gracias. Sí, Nos vemos la próxima semana. Sí, encantada. Vamos a una pausa. Regresamos con Eric Pérez, que ya está listo con la síntesis de la conferencia matutina.